Hola, mucho gusto. Mi nombre realmente es Javier Verduzco, pero para los amigos, Jao Verduzco, como ustedes. Yo me dedico a esto desde hace aproximadamente 26 años. Bueno, cuando yo era chiquito, me acuerdo Ándale. perfecto que... Llevo toda mi vida dibujando, ilustrando, haciendo de todo tipo de cosas. Ahorita justamente estoy presentando mi primer cómic, se llama Mono Sapiens. Empecé con un cómic que se llamó Supercampeones, y en el Inter hice otros cómics allá en México como Meteorix y demás. Supercampeones, el de que conocemos de Capitán Tsubasa, ¿eso, pero? Fue un refito de Capitán Tsubasa porque en aquella época en México no teníamos mucho, o más bien los editores, los dueños de las editoriales no tenían mucho la onda de pagar derechos y esas cosas, y la neta es que se refritearon Supercampeones y nosotros fuimos la carne de cañón que mandaron a hacer el talento, ¿no? Entonces, pues bueno, así se estiraba en aquellos entonces. Pero fue el primer cómic, la primera editorial que me dio la oportunidad de poder publicar algo. Eso me ayudó mucho porque hice muchas cosas más en eso, y ahí fue donde me fogueé para poder presentar unas tintas dignas para otra editorial. Entonces lo que hice fue ir a una convención donde iba a ir a un editor gringo que era Scott Dunbier, el cual le presenté vi mi trabajo y me dio chance de hacer algo para él con otros amigos, Paco Herrera y Nuevo Lea, en Wildstorm, que se llamó Kamikaze. A partir de ahí empezó a hacer Superman, empezó también a hacer lo de Kamikaze, e hice Thundercats. Son algunas cosas que he publicado en el Chamuco, y la idea es que nos veamos aquí, que podamos platicar, que se los autografíe, y justo que como ahorita una entrevista y ver a la gente, ¿no? Después del COVID, tener un poquito de convivencia. Aquí tengo mi tapaboca, no crean. Únicamente me lo quito para el audio, pero aquí estamos. Muy bien, Mono Sapiens, ¿de qué trata Mono Sapiens? ¿O por qué tengo que acercarme yo y la gente? ¿Por qué tenemos que acercarnos a Mono Sapiens? ¿Qué es lo que hay ahí que se nos va a hacer bien interesante dentro de tu obra? Bueno, mira, Rius decía que nosotros no somos dibujantes, somos moneros. Y yo me considero un monero. Entonces, un mono que piensa, pues hace monos sapiens. Y son cosas que he publicado en el Chamuco, algunas ideas. Es que si te lo platico más, no tiene chiste, se pierde la magia, se pierde la sorpresa, ¿no? Y ya prácticamente estamos haciendo comisiones aquí mismo, en vivo. Miren, de entrada me gustaría que estuvieran aquí para que tengamos el contacto en vivo, pero me pueden encontrar como Javo Verduzco en Instagram, en Facebook, y ahí pueden ver mi chamba. Y voy a dar un taller al rato de ilustración y dibujo, ojalá estuvieran aquí, pero estaré informándoles de todo lo que estamos haciendo. Y aquí nos vemos. Y por último, Javo, ¿qué le quieres decir a todos esos gente que quiere dibujar pero tiene miedo o que no se anima? Nadie tenemos miedo de dibujar, todos dibujamos. Cuando tú escribes, estás dibujando, únicamente que lo haces con la muñeca. Nosotros dibujamos con todo y no dejamos de crear. Y los mexicanos somos gente creativa, no dejen de dibujar. He trabajado para Marvel, está haciendo Extreme X-Men, Astonishing X-Men, una portada para El Hombre Araña cuando visita México. He trabajado haciendo las entradas del NotFest. He hecho videos para Patti Cantú, para Piso 21, Cristian Nodal, para José Madero, Sin Ampersand. ¿Y qué más? Bueno, y ahorita venimos presentando Batman The World, que es esta antología que reúne a 14 países, en donde se presenta una historia de Batman en México, que tuve la suerte de trabajarla con el maestro Alberto Chimal. Nos pasamos para Marvel junto con Paco e hicimos un chorro de cosas. Hicimos Venom, después me tocó entintar a otros grandes como Humberto Ramos, como Ken Lashley, como Clayman, como varios más. Carlo Barberi, Sandoval, no sé, mucha gente más.
haciendo de todo. Hice Hombres X, hice Wolverine, hice Spider-Man, hice Hulk, hice muchos cómics más, ¿no? Yo soy diseñador gráfico de profesión y el trabajo de diseño gráfico en la época en que yo estudié, pues era prácticamente ser oficinista. Pero era lo más cercano a lo que a mí me gustaba hacer, que era hacer dibujo, ¿no? Y te estoy hablando de finales de los 90, en donde no había otra cosa más que hacer diseño gráfico y ni siquiera las computadoras como tal, no había la tecnología que hoy existe, ¿no? Entonces eso implicaba ser oficinista y trabajé unos 3 años en un despacho de diseño gráfico. Y me di cuenta que en realidad no quería ser oficinista, no quería ser godín. Te sentías un artista, un león amarrado en jaula. Algo así, un poco así. No lo veía como con esa analogía, pero sí me sentía muy triste en esa oficina, ¿no? Y entonces, lo bueno que me dio el trabajar en esa oficina es que conocí al maestro Sixto Valencia, que en paz descanse el maestro. Él vio mi trabajo y me invitó a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, me dio clases un muy buen rato ahí en Egea, en Editorial Egea. Y con él empecé a ver que entendí también y me enseñó que no hay nada más frustrante y triste para un ser humano que hacer algo que no le gusta. Ahora, es un trabajo muy solitario, ¿no? Es un trabajo en el que tienes que tener mucha disciplina porque te la pasas 24 horas contigo encerrado en una oficina, en tu oficina o en tu estudio, ¿no? Haciendo lo que tú haces y teniendo contacto con la gente a través de una pantalla de computadora o a través del teléfono, ¿no? Entonces, la otra cosa es que también entendí que tienes que tener mucha vocación y tienes que ser muy constante en lo que estás haciendo, porque la propuesta que tú le das al otro es en la medida en el éxito que tengas también, ¿no? Pues mira, curiosamente sí fue complicado al principio porque de hecho soy hijo de un abogado, entonces era muy complicado para él entender que yo me quería dedicar a esto, pero pues la ventaja es que también, así que nos abandonó de muy chiquitos, entonces tampoco valió tanto la pena la presión, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que yo empecé a vivir solo desde muy pequeño, entonces como que tuve muchos trabajos y tuve la fortuna de toparme con la publicidad muy joven, entonces empecé a desarrollarme dentro de lo que fue el ámbito publicitario. Y ahí fue donde me desarrollé como director de arte, como director creativo, y ya después terminé pues llevándolo a la parte de, pues, como que lo mío siempre fue hacer cómic, ¿no? En cualquier profesión, o sea, que te quieras dedicar, aunque no sea, por raro que suene, dentro de un ámbito escolar, ¿no? O sea, hay mucho estudio de por medio, o sea, el cómic tiene mucho esta facultad de es algo en lo que tienes que estar como constantemente estudiando y tienes que estar como constantemente preparando. O sea, no hay nada como decir, bueno, ya soy dibujante de cómics y ya me la sé, ¿no? No, al contrario. O sea, de hecho el cómic tiene esta facultad de todo el tiempo estarse reinventando, todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo estar como generando diferentes narrativas a partir de lo que quieres contar, de la historia, de la necesidad que tenga la historia. Entonces es a partir de eso como donde te vas desarrollando. Entonces, pues obviamente eso hace que tengas que estarte actualizando todo el tiempo, preparándote, como aprendiendo a usar materiales, aprendiendo a usar tanto los digitales como los análogos y pues irlo sobrellevando. O sea, a veces el no estudiar una carrera se entendiera como no estudiar y pues no, al revés. O sea, es como con la música, o sea, tienes que estar todo el tiempo no solamente estudiando y aprendiendo, sino además también practicando. Entonces, sí, y consumiendo sobre todo también, claro, ¿no? Claro. De todos estos personajes que a lo largo de tu trayectoria has tenido la oportunidad de dibujar, seguramente debe haber uno que dices, este es mi favorito. Sí. Y seguramente también debe haber uno, como todos los artistas en nuestro proceso lo tenemos, que decimos, este a lo mejor no me gustó tanto, pero bueno, ahí queda. ¿Cuál es ese que es el que más quieres y cuál es ese, no que menos quieras, sino que a lo mejor fue tu menos favorito, o el que dices, me faltó tal cosa? Es que tengo historias para ello. Mira, el que más me gusta y siempre me ha gustado, y cuando lo descubrí era un chamaco de 19 años, fue Lobo. Mi mote de Lobo no es por el animal canino, sino por el personaje de Lobo de DC Comic, que es ese. El desgraciado Lobo, mírenlo nada más. El maldito sarniano, sí. El maestro efectivo, el Mayman. Y entonces quien me bautiza con este mote fue mi primer editor, que fue Jaime Flores, y esto fue
porque yo antes estaba un look más tipo lobo, ¿no? Ajá. Traía la greña mucho más larga, aretes, chamarra de cuero y sí, sí, andaba muy a la heavy metal en los 90s, ¿no? Y entonces me bautizan con eso porque a mí me movía mucho el personaje. Y hasta la fecha pues no he tenido el chance de hacer algo con el título. Yo espero que me dé oportunidad también la vida de poder hacer algo ahí. Pero ese es ese es mi alter ego, ese es el personaje que me ha definido a mí a lo largo de mi trayectoria. Y el otro, muy tristemente, lo tengo que decir porque es muy popular, o si no es que es el más popular en Marvel, es el Spider-Man. Spider-Man. Y el Spider-Man, eso, y les voy a decir por qué, ¿no? Porque yo, cuando todo el mundo veía al Spider-Man y leía los cómics, a mí no me llamaba mucho la atención. No me llamaba mucho la atención porque nunca me han gustado mucho los héroes. Yo he sido mucho más de antihéroes, por eso Lobo, por eso Wolverine, me super raya Wolverine, ¿no? Porque siempre muy rebelde y todo esto, ¿no? Entonces, Spider-Man es muy buena onda, ¿no? Y no me emocionaba tanto Spider-Man hasta que me tocó trabajar en su título. Me tocó trabajar haciendo el Big Time de Spider-Man junto con Humberto Ramos y varios otros títulos de la Amazing Spider-Man. Entonces, el convivir con el personaje diario, estar con él haciendo los cómics y darme cuenta de la psicología real del personaje una vez trabajando e involucrándome en él, le tomé más cariño. Pero no era mi top, ¿no? El Spider no era mi top. En ese mood me di cuenta que era un muy buen personaje, ¿no? Pero tuve que pasar, no sé, 2 años en el título para darme cuenta de eso, ¿no? Siempre me han gustado mucho más los antihéroes, me voy a quedar con los antihéroes y tendré que darme también el tiempo de darle la oportunidad a varios héroes, ¿no? Hay muchos héroes que de plano sí, no No te llama la atención. no me convencen. Voy a tomarme el atrevimiento de decir quién no. Por ejemplo, nunca me ha gustado Superman. Ándale. ¿Dónde está? Sí, ahí está Joel. No he tenido esta discusión con Joel porque no quiero llegar a ese término. Pero bueno, es algo personal, es algo muy mío. No me gusta Superman porque aparte de que pues tampoco a Lobo le late. Claro. Y se la pasan. Para empezar. Exactamente. Nunca me han gustado los superhéroes, menos como Superman, porque Superman es el héroe más ñoño que existe. El convencional, el sonriente. Es el superhéroe y todo le sale bien, o sea, Sí. todo tiene que estar chido con él. Tiene la identidad secreta más estúpida de todos y no me macha, ¿no? Sin embargo, tú ves a Lobo, que es un borracho, cazarrecompensas, Claro, y le encanta, vive la vida, le le vale vale gorro a madre. todo, quiso ser el único y destruyó a todo su planeta. Sí. Eso es mucho más divertido, Claro. ¿no? Superman para mí es un tanto aburrido y por eso me gustan mucho más los antihéroes que los superhéroes. Pues por medio de una presentación, bueno, en el caso para Marvel fue por medio de una presentación de portafolio, les gustó mi trabajo y bueno, ya a partir de eso, pues me decidieron dar chamba. Entonces, pues básicamente es eso, ibas moviendo tu trabajo por diferentes editoriales, con diferentes personas y pues ya obviamente si se adecua al proyecto, pues te llaman. Muy bien. Cuando dibujaste para Marvel, ¿estuviste de acuerdo en los personajes que has tenido que hacer? ¿O te quedaste como que, yo quería hacer otro y bueno, espero No, después? de hecho, fíjate que fue bien bonito porque la primera página que me toca dibujar para Marvel es una página donde está cayendo Nightcrawler y Wolverine en un mundo lleno de dinosaurios. Ándale. O sea, yo pensé que de verdad era el top de lo que había dibujado, ¿no? Y luego de repente toparme, por ejemplo, con esto de El Hombre Araña viniendo a México y luego toparme con traer a Batman a México, pues obviamente siempre han sido, o sea, pues siempre ha estado muy padre. O sea, la verdad es que sí es una chamba que, pues, te genera como muchos bemoles, te genera como muchas cosas muy chidas. En definitiva, vivimos tiempos distintos, ¿no? Hoy tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que tenemos que decirle a la gente, cómo tenemos que referirnos hacia los demás, porque mucha gente se puede ofender. Y respeto la parte en la que la gente se ofenda. Si yo no le digo
ellos y ellos pretenden que yo les diga ellos, ¿no? Me parece también que es un poco complicado el tema porque el imponer no deja absolutamente nada. Y la otra parte sí quiere imponer una parte que el resto del mundo no le interesa, ¿no? Con respecto al cómic, considero que todo esto está pasando justamente debido a esa problemática actual que tenemos. Sin embargo, hay que ser muy honestos y hay que ser bien realistas y pensar que el cómic tiene una función en la vida, no va a educar a nadie, no le va a enseñar absolutamente nada trascendental a alguien. El cómic tiene un propósito y es entretener. Los personajes que vemos en los cómics no existen, Lobo no existe, Superman no existe, Wolverine no existe, son personajes ficticios. Y no sé, saliendo de lo purista, eso es lo primero que nos va a pegar, que es la realidad, ¿no? Yo no me voy a enemistar con alguien porque Superman tiene un hijo gay. Sería ridículo a estas alturas del partido que yo me enemiste con alguien por pensar eso. Lo que la industria está haciendo con esto es ser, según ellos, inclusivo, aunque eso no es ser inclusivo. Inclusivo es, no sé, tener superhéroes que no puedan caminar, Claro. ¿no? O sea, tener... el lenguaje inclusivo incluso no es cambiar vocales ni cambiar... No, el lenguaje inclusivo es aprender a hablar como la gente que no puede hablar o no puede escucharnos, aprender a hacerlo, y entonces sí podemos ser inclusivos, ¿no? No quiero decir con esto que estoy en contra de las nuevas generaciones que se van a enojar porque no le digo compañera, sino compañere. No quiero decir eso, no me quiero meter en ese tema, pero hablando de cómics, me parece que hay que ser inclusivos reales, ¿no? Hay que ser mucho más realistas y entender que si Superman tiene un hijo gay, pues entender que para pensar en la vida real Superman no existe y que ese hijo gay tampoco existe, ¿no? Esa es la realidad. Lo que los demás puedan decir y pensar al respecto ya es cosa de cada quien, ¿no? Y como te dije al principio, en cuestión de gusto se rompen madres y yo no quiero romperme la madre con nadie, ¿no? Entonces, en el entendido de que todo es ficticio, a partir de ahí podemos tener el debate que quieras, ¿no? Y me parece que al final de ese debate todos vamos a estar de acuerdo en una cosa, que el cómic, el único propósito que tiene es entretener. ¿Cómo es que cae Batman en la Ciudad de México? Bueno, no solo en la Ciudad de México, sino cómo es que cae Batman el mundo. Como a mis manos. Ajá, a tus manos. ¿Cómo es que, Pues que me dicen, llamaron, vas, tú, te toca? les gustó mi proyecto, lo que había trabajado con Canek Jr., parece ser que les llamó mucho la atención en cuanto a mi manejo de México, por así decirlo, de la idiosincrasia, de la cultura, como lo veían reflejado bastante dentro de lo que hice, y se adecuó al proyecto, a lo que representaba Batman, y entonces pues eso hizo que me llamaran y me invitaron a participar en el proyecto. ¿Qué hay de diferente entre trabajar con Marvel y trabajar con DC? Pues son proyectos diferentes, pero pues en realidad el trabajo es muy parecido, o sea, la forma de trabajar pues es muy parecida, pelotear, ver la idea. En el caso de DC la ventaja, o bueno, en este proyecto en particular, pues es que el proyecto era más autoral, entonces como que la parte vino de un lado mucho más creativo y tuvimos que desarrollar, y la parte de preproducción fue mucho más elaborada en ese sentido. Vamos. Pues ahorita en corto que te pueda yo platicar, tengo una ópera para Bellas Artes, tengo un video musical, estoy haciendo 2 proyectos de cómic y bueno, pues esperemos que muchas cosas. Muy bien, perfecto. Mi querido Rulo, pues muchas gracias por estar con nosotros en Expo Comics, por estarnos regalando más que tu talento, tu tiempo, porque sabemos que ese no va a regresar. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Expo Comics. Y pues vamos a seguir la aventura. Tengo mi Instagram, que estoy como lobocuevas_art, art de arte. Ajá. Ahí van a ver todo el trabajo que voy haciendo y que voy subiendo. En Facebook estoy como Carlos Alberto Cuevas. Me deslobaron hace tiempo, no entendí por qué, pero bueno, también estaba como Lobo Cuevas. Me pueden buscar como Lobo Cuevas porque tengo ese apodo en Facebook. Actualmente estoy trabajando haciendo mi propio cómic. Quiero ver si tengo el chance, después de una recuperación de COVID muy cabrona que me las vi el año pasado, de poder seguir haciendo mi cómic.
Estoy en tratos también con varias personas en las que estoy haciendo colaboraciones también para sus cómics, y vamos a ver qué pasa con los Kickstarters que están en este momento en desarrollo, porque podemos llegar a hacer algo importante ahí, ¿no? Entonces, también no quiten el dedo del renglón, estoy haciendo un trabajo que espero tenga la oportunidad de que DC lo vea, para poder hacer algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo con el personaje que más me representa, ¿no? Entonces, Bien. por ahí voy, ¿no? Pues ojalá que sí, tengamos pronto la oportunidad. DC, DC, ya estuvo. Aquí ando, Lobo, te vamos a mandar el video directo allá, DC. Ojalá que fuera así. claro. Carlos Lobo Cuevas, muchísimas gracias. Sigamos aquí en la Expo Comics. Para Zona Friki también. Bien chida la entrevista. Síganlo en sus redes. Gracias, Zona Sigan Friki. todo su trabajo. Y bueno, vamos a seguir la aventura, muchachones.